La semana pasada yo le di un texto a memorizar a ustedes que hablaba de, recuerdo que decía, habla tú para justificarte yo. Habla tú para justificarte yo. Y pues se lo iba a traer hoy, esta semana otra vez, pero como yo lo mezclo con otro texto, pues decidí traerle el otro texto para que ustedes lo unan. Y el otro texto está en Isaías 44, 22. Isaías 44, verso 22. Y vamos con los voluntarios. Isaías 44, 22. Isaías 44, 22. Yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. ¿Quién más? ¿Quién más? Dale, Polo. Isaías 44, 22. Dice, yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Gabriela 2. Ella es voluntaria, ella no lo sabe. Gabriela 2 es la de Sheila. Yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. ¿Verdad que va con el anterior? Porque el Señor te está diciendo, olvídate de todo lo que hiciste, que yo te redimí. Yo deshice. Todo lo que te alejaba de mi presencia, yo lo deshice. Para que solamente con volverte a Él, encontrar el camino. Me imagino que todos meditaron en Juan 17 y Dios les ministró a su espíritu y nadie va a compartir lo que aprendieron de Juan 17. ¿Alguien que quiera hablar de Juan 17, que fue la oración sacerdotal de la semana pasada? No es obligado, pero si no yo me frustro, pienso que el mensaje no llegó. Y digo, los que no vinieron no puedo mandarlo. Les habló Dios a través de Juan 17. ¿Qué cosas te habló? Que nosotros estamos incluidos en su oración desde ese momento. Desde antes que pensáramos nacer, Él ya nos tenía. Yo creo que eso es lo más, Dios, todo es importante, pero el saber que Dios te tenía en su pensamiento desde antes de nacer, yo entiendo que es bien impactante. Ya tu nombre, Él lo tenía escrito en su mano y Él sabía que ibas a venir. ¿Alguien más que quiera hablar? Si no, yo entro a la clase, no hay problema con eso. Ok, las caras me dicen entra a la clase y olvídate de eso. Vamos a Marcos 14. Yo sé que a veces el Señor habla a nuestro espíritu y nosotros no queremos todavía. Pero hay cosas que yo nunca cuento. Así que yo los entiendo, tranquilo. Y vamos a leer de corrido para después cogerlo por diferentes partes. Marcos 14 del 32 al 42. Sheila, me gustaría que si lo puedes leer. Marcos 14 del 32 al 42. Sí. La oración en el huerto de Getsemaní. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse.
y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible, pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró, diciendo las mismas palabras. Al volver, otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño, y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo: dormid ya y descansad. Basta, la hora ha venido. He aquí, el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos. He aquí, se acerca el que me entrega. Palabra de Dios. Vamos al mapita de ustedes. Vamos al mapita de ustedes. Yo quiero que en el viaje de la imaginación lleguemos a Jerusalén y lleguemos al huerto de Getsemaní. Los voy a ayudar en su imaginación en muchas áreas. O sea, habíamos hablado de que él estaba aquí y él pasó. Ustedes no tienen mapa, ¿verdad? Hazme un favor, pasarle mapas a los nenes de Jenny. El mapa. Ustedes no tienen mapa. Porque ustedes no vinieron. Checkmark. No, los pastores no tienen el mapa tampoco. Ellos estaban en el aposento y hablamos que da lo mismo si fue caminando o si fue en el aposento, que se dio la oración del sacerdotal. Que según Juan 18:1, yo entiendo que fue todavía en el aposento. Porque dice que después de eso, tú no tienes mapa. Después de eso fue que él salió, lo dice Juan 18:1. Pero lo importante es que se dio la oración sacerdotal. Lo traigo porque a veces se hacen unos issues con textos bíblicos y en realidad lo que se hace es crear una dinámica que no interesa. Y se fueron hacia el monte de los olivos, que lo puse verde, obviamente por el verdor, y puse rojo Getsemaní, porque dentro del monte de los olivos había un huerto privado que se llamaba Getsemaní. Y es en este lugar donde Jesús se reúne. Es en ese lugar donde Jesús entra a hacer su oración. Es donde comienza la gran batalla del Señor. Pero antes de entrar al texto, yo quiero que vean una foto. Porque yo quiero que ustedes se ubiquen en el huerto. Estas son fotos del huerto de Getsemaní. La entrada, y como yo le decía a Gabriela, pues ahí está la roca. Mira, hermano, yo en realidad no le hago mucho caso si fue allí donde oró, no oró, donde yo busqué la foto. Porque el problema yo digo los puertorriqueños, pero del ser humano entero. Yo no digo que no es una ciudad donde Jesús paseó. Entiéndanme, quiero especificar. Yo no digo que Dios no anduvo por allí, que tiene algo especial. Pero no podemos idolatrar tampoco los sitios donde Jesús estuvo. Y hay momentos en que tendemos a idolatrar. Voy a pagar 10,000 pesos para ir a Jerusalén, para sentir la presencia de Dios. Mano, estás bien malito. Estás bien malito porque a mí me lo da de gratis en casa cuando me arrodillo y aquí. O sea, no estoy diciendo que no vayan. No estoy diciendo que no lo disfruten. No estoy diciendo que estar en el lugar y que alguien te esté relatando la historia no es importante. Eso te amplía un conocimiento. Lo que estoy diciendo es que yo no puedo idolatrar los sitios.
Y a lo mejor no me dejan llegar a la piedra, pero siento la presencia mirando más allá. Pero yo quiero esto, dejarlo ahí. Déjame la foto un ratito, porque yo quiero que ustedes me hablen qué ustedes saben de Getsemaní, además de lo que yo le acabo de decir, que creo que aprendieron que era un huerto privado. ¿Qué sabemos de Getsemaní? Pastor, hablamos antes de entrar al culto. Tuvimos una conversación muy importante, muy amena. Dale. Digo, no sé si fue ahí, me corrí el pastor, pero ahí no, él fue donde él lloró por primera vez sangre cuando lo venían a apresar. Exacto, también. Yo creo que esa clase la cogieron con Wanda Jorge. Wanda Jorge. Exacto. Muy bien, ¿qué más sabemos de Getsemaní? Si sabemos algo. Mano, lo acaban de leer. Algo de lo que leyeron. Sheila. Bueno, es donde ocurre la traición, donde lo entregan. Ahí es donde llega Judas para entregar al maestro. Y Judas, fíjense que él se va del aposento porque él sabía que había llegado su hora. Y él no quería que se formara una revuelta en la ciudad, porque él sabía que era su momento. Y él busca un lugar donde orar. Y ahí volvemos a caer donde Judas. Judas sabía los sitios a los cuales Jesús frecuentaba. Por eso Judas lo podía llevar al huerto de Getsemaní. El huerto de Getsemaní, creo esa información la supe yo en estos días, así que se la doy. Era aparentemente de María, la madre de Juan Marcos o del evangelista Marcos. Juan Marcos y Marcos es la misma persona. Y ella tenía ese pequeño huerto en Getsemaní. ¿Qué se cultivaba en el Getsemaní? Por lo menos díganme en eso. Olivo, aceitunas. Había un proceso de las aceitunas. Había un proceso. Y yo quiero que antes que entremos al Getsemaní, veamos el proceso del lagar. Vamos a un video. Apagamos la luz. Miren, antes de que ella comience, está en inglés, tiene letras minúsculas en español y más minúsculas que yo no sé si es hebreo o arameo o qué sé yo, pero si no lo interpretamos entre todos. Vamos a ver el lagar. Hello, my name is Majd, and I'm one of the guides at Nazareth Village. We are standing in our fully functioning replica of a first-century olive press. We are entering the rainy season at the moment, November and December, and this is the olive season, so our villagers already started harvesting the olives off of the trees, and we bring them in here in order to press them. Of course, olives are hard. You cannot just press them right away. The first thing you do in the process is crushing them. And that's why we use this big stone over here. Mosey, the donkey, is helping us move the stone around. And this stone will crush the olives and the pits. Everything needs to be crushed so finely until it turns into paste. And then it's ready for the next stage of pressing. The crushed olives then are placed in baskets like the one you see over here. We're hanging it on the wall. But of course, you lay it flat. And then there are pockets to the sides where you put the crushed olives. Preparation for the actual pressing process. And then you take about 10, 15 baskets to press them together at the press. Now the baskets are brought over here and stacked on top of each other. Underneath them, there's a hole in the ground that is about 2 feet deep, and it gets also a bit wider as it goes in. So as you press the baskets over here, oil is going to gather underneath.
The beam of wood sits on top of the baskets, applying its weight as pressure, and then the three weights, the stone weights, are lifted using pulleys and leverage in order to apply more pressure on top of the baskets. Each group of baskets gets pressed 3 times. The first time you apply pressure, you get the best quality oil. And according to the Jewish law, the first of your fruits you offer to God. So the oil from the first pressing, they will not use at home. They will take it to the temple in Jerusalem. The second time they applied pressure, they got good quality oil, and it was used for food, medicine, perfume, and cosmetics. By the time they got to the third pressing, though, the quality of the oil was really bad, and they would use it for oil lamps and making soap. The olive press has a very strong connection with Gethsemane. The word Gethsemane comes from 2 Hebrew words, Gat Shmanim, and they literally mean press of oils. And the olive press is a great illustration of the pressure that Jesus was under as he was praying in Gethsemane, to the point he even started sweating blood. And he prayed 3 times, an equal number to the pressings. And even Isaiah 53 says he was crushed for our iniquities. Amén. Gloria a Dios. Bien. ¿Qué aprendieron del video? Yo lo vi varias veces, así que no le puedo exigir a ustedes que, pero ¿qué aprendimos de ese video? Además de que había un burro, ¿qué aprendimos del video? En cuanto a la prensa, al olivo. Ajá. Bueno, salen 3 tipos de aceite. Uno principal, el más puro, ¿no? La primera prensa o la primera prensa, sale el mejor aceite y ese lo utilizan para la iglesia, ¿no? Para el templo. Para el templo. El segundo lo usan, sale bueno, pero de menor calidad, y ese lo usan para la comida y para cosméticos y cosas así. Y el tercero, ¿para qué lo usaban? Para jabón, lámparas y perfumes. Y perfumes, correcto. Y perfumes. Nada se desperdiciaba. Nada se desperdiciaba, todo se usaba. ¿Qué más le puede haber? Yo lo apunté, todo eso yo lo apunté también, me llamó mucho la atención. Dime, Gigi. Es que yo entendí que eran 4, no 3, pero me están aquí poniendo en mi lugar. No entendí nada de lo que me dijiste, no sé si es que tengo la mente en otro lado. Yo entendí que eran 4, no 3, pero Otro prensa. Exacto. Yo vi el video, pero yo entendí 4. Yo entendí el primero. un punto, porque empieza ahí el proceso que es aparte, pero el prensado son 3. Ahí es donde está la confusión. Pues debe ser, exacto. Porque hay algo que sí no han dicho, es que él le llamó la atención, lo mismo que me llamó a mí, pero aquí es al skimming, a lo que se te ocurre, esto es aleatorio. ¿A ti qué te llamó la atención? Porque tú dices que son 4. Pero en realidad son 3, pero... Pues será por la rueda, pero yo lo que pensé fue que el primer press, ¿verdad? La primera prensada, gracias, es el mejor, ¿verdad? La segunda es el más o menos, el que es bueno también. El tercero, ¿qué fue lo que dijeron que era? Jabones y lámparas. No, pero para mí que ese... No, el primero era el que le dedicaban a Dios. Correcto. El templo. El segundo, el bueno. El tercero, el más o menos. Y el cuarto para las lámparas. Eso fue lo que yo entendí. No hay cuarta. Lámparas, perfumes. Si quieres se lo ponemos al final otra vez. Lámparas, perfumes y jabones en la tercera prensada. No, está bien. Voy a explicar ya mismo algo, a ver si sale algo de ustedes. Pero no estás mal. Lo que pasa es que hay unos que puedes unirlos en uno solo. Dame. Sí. ¿Lo has visto más que una vez? No te puedo exigir tanto. No, es que me llamó la atención esas. Es que lo primero que pasa es que hay que molerlo. Ajá, ahí es donde debe estar lo cuarto. Que es el Antes proceso de ir a la prensada tiene que pasar ¿por qué? El molido. Por un proceso donde la pepita y todo se muele. Vayan haciendo un paralelismo con lo que Jesús pasó. Jesús no fue directo a la cruz.
Jesús pasó un proceso y lo comenzó en Getsemaní. Algo más que le haya llamado la atención, Sheila. No importa que hablen los mismos. Por eso pensé, perdóname, Sheila, por eso pensé que habías pensado en 4, porque lo primero es molerlo. Sí. Sí, puedes haberlo puesto como número 1. Sí, pero ese es aparte. Ajá. Es que me llama la atención que son 3 tipos de aceite. De una misma prensada salen 3 tipos o 3 categorías de aceite. Y Jesús ora 3 veces. Ajá. Ajá. Cada oración tiene un propósito. Ajá. Se me están adelantando, pero me gusta, porque ese tú lo iba a tocar, pero no hay problema. Si lo repito, ya saben por lo que es. Ajá. Bueno, también se cae 3 veces llevando la cruz, que en cierta medida también la cruz le hace la presión a él, a que se caiga. Vamos muy bien, vamos muy bien. Kellyanne, hay pregunta que si es similitud como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sí, los números en la Biblia siempre tienen una razón de ser. Siempre tienen una tipología o una simbología. Y aunque ya se me adelantó Sheila, también 3 veces fue donde los discípulos y estaban durmiendo. O sea, el número 3 está en diferentes ocasiones en este pasaje. Ok, cuando lo trituran, ¿a dónde va? A mí me llamó la atención de verdad, pero quiero que salga de ustedes. Y si no sale de ustedes, fue que me ministró a mí, no a ustedes. ¿Ah? El burro. El burro, ¿qué te pasa con el burro? Pues no sé. Que no me cantes con mi burrito sabanero. No, que cuando Jesús fue a entrar a... Ah, bien. Iba montado en un burro. Iba en un burro. Jesús entró a Jerusalén en un burro. Qué bien, están asociando muchas cosas. Dime, Eli. ¿Era el momento de molienda o después de la molienda? No, lo que pasa es que ese video a ti te da todo el proceso de Jesús completo. Lo que pasa es, te lo digo al final. Ajá. Ok. Bueno, la manera que me llevó al lado de las 3 caídas, pues también pensé en el sentido que lo llevó a que se cayera fue que el primero le dieran los 39 golpes. Ok. Pues, Pero ¿dónde ven? Es que te voy a dar el final, déjalo. Te lo contesto ahorita. Lo digo ahorita. Es que yo le dije al pastor que no se me emocionara y me estoy emocionando yo. Ajá. Es que cuando lo muele y es triturado, tiene que ser colocado en una canasta, pero me llamó la atención que tiene que ser vertical. ¿Vertical o horizontal? Horizontal es para el lado, como el horizonte. Ajá. Vertical es derecho. Ok, pero la canasta está así. Por eso, vertical. Ok, está bien. Sí, tienes razón. Pero eso fue lo que me llamó la atención. Eso fue lo que Esa a mí es me llamó la para atención. mí me pareció la Y- posición de Jesús en la cruz. Sí, ¿y dónde metieron? No, antes de ahí. ¿Dónde meten las aceitunas trituradas? Ah, ¿En dónde? No, ¿en dónde? en el canasto. En la cesta. Cestita. Yo vi como la cobertura de Dios, del Padre sobre él. Sí, pero Me eso es lo que estoy yo digo, que la guardando cestita tenía que ser acomodada para vertical. llegar a la cruz. Para llegar a la cruz. Sí. ¿Y de dónde viene el prensado? ¿Cómo lo prensan? Con piedra pesada. Con piedras pesadas, pero cuando Caída. va a la... esa es la rústica, ¿saben? Ahora vienen unas modernas que tú le haces y sale el chorrito. Pero no me interesaba la moderna. Porque lo que había en este Getsemaní, que era un huerto, se dedicaban a prensar las aceitunas. O sea, había una prensa de oliva en ese lugar. O sea, lo que quiero es que vean que todo va unido. Pero ¿de dónde jalan el palo ese para qué? ¿Viene de dónde? ¿De abajo o de arriba? Arriba. De arriba. De arriba. De arriba. A mí eso me impactó en el sentido de que era la primera vez que Jesús iba a sentir tal presión. ¿Y sabes qué? ¿Sabes qué? Él no fue al Getsemaní a intimar con su Padre, con ceniza.
Él no fue a decirle, Padre, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Cuáles son los discípulos? Él fue a tomar la decisión más importante para nosotros. El Getsemaní en ese momento se convierte en un huerto de decisiones. De hecho, él ¿cómo se llama? Digo, aunque estaba planificado, él temía, él estaba como hombre al fin también, pues estaba nervioso y asustado, por eso fue que lloró. Y él le pide a él que si Dios quiere que pase la copa, o sea, que no pasara lo que iba a pasar, pero él sabe que obviamente tenía que pasar. O sea, que el Jesús que entra aquí es cuál, en su ¿qué? En su carácter humano. Entra el Jesús humano, porque él sintió miedo. Aunque esa pregunta la iba a hacer ahorita, pero ya que la tiraron me voy por ahí. Si brinco es porque me están brincando. ¿Por qué él sentiría miedo al entrar a Getsemaní? Dentro de su humanidad, ok. Y dentro de su humanidad, ¿qué lo motivaría era sentir? Lo aprendí en estos días y yo quiero que ustedes lo digan sin aprenderlo. Dentro de su humanidad, ¿cuál era su mayor miedo? Piensen ustedes cuál sería su mayor miedo. Lo que iba a pasar podría ser el dolor, pero el Jesús que yo conozco no le temía nada. Él sabía que tenía, él se entera ahí de lo que va a pasar. Pero ¿cuál sería el mayor temor del hijo? Marta. Que el padre lo abandonara. Que no iba a tener comunión con el Padre. Él sabía que ese proceso, en un momento determinado, el Padre iba a esconder su rostro. Y esa unión de padre e hijo momentáneamente se iba a romper. Por primera vez y única. Sí, porque no lo había visto que era única hasta ahora que te lo estoy diciendo a ti. Por primera vez y única, él no iba a sentir la protección del Padre. Vamos un momentito a Isaías 53:5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Ese es el resumen de lo que acaban de ver. Ese es el texto que aplica a lo que acabamos de ver. O sea, él textualmente fue molido por mi rebeldía. Y la rebelión es un tipo de orgullo que nos aleja de Dios. Ahora, ponme la lamita de vuelto para entretenernos con el vuelto. Es para que se vaya. Es que yo quiero, a mí me gusta que como que vivir el momento. No es el mismo vuelto. Sí, ese es Getsemaní, pero no es el mismo vuelto que te voy a hacer la pregunta. ¿Qué pasó en un huerto al principio de la creación? ¿Qué pasa en el huerto del Edén? Hubo pecado. ¿Se rompe qué? La relación con el Padre. Él no se fue al lago. Él no se fue al mar muerto. Jesús entró a un huerto en el cual nosotros fracasamos. Porque en un huerto se le abrió la puerta a Satanás y él tomó autoridad territorial. Por lo tanto, cuando Jesús entra al huerto, entra, porque yo quiero que aunque los que cogieron la clase con Wanda Jorge van a seguir la línea, rompamos el esquema de que es en la cruz donde está la victoria.
Yo no estoy diciendo que en la cruz no hay victoria. Tenemos que romper que Jesús fue a la cruz y allí venció. Jesús comienza su victoria en este lugar. Y es aquí donde, por eso digo, no es en este huerto, porque el huerto de Edén no se sabe dónde está, pero fue un huerto donde la voluntad del hombre se sometió a la voluntad de Satanás. Ténganlo eso bien claro para cuando discutamos algo más adelante. Satanás lo tentó y él cedió a la voluntad de Satanás. Y si Jesús viene a destruir el imperio de la muerte, tenía que hacerlo en un huerto, empezar en el huerto, donde todo comenzó. Donde todo comenzó. Sí, ¿alguna duda? Miren, esto es bien importante. Esto es bien importante. Y yo voy a probar si lo entendieron o no. Alguien que me explique en sus propias palabras qué paralelismo hay entre el huerto del Edén y el huerto de Getsemaní. Yo lo acabo de decir. Yo sé que ustedes lo están tragando. Jenny. En el huerto del Edén, Adán y Eva se relacionaban con el Señor y allí entró el pecado a través de la serpiente, que Eva cometió el pecado de escucharla y desobedecer las instrucciones que había recibido. Y Jesucristo renueva ese pacto, o sea, Él allí restaura la relación que se rompió en el Edén, de la relación que había, porque ya en el Edén ellos dejaron de relacionarse de la misma manera. Cuando ellos volvieron a escuchar la voz del Padre, se asustaron. O sea, ya la relación no era igual. Ya les daba miedo el pecado. Él restaura la relación con el Padre, pues en Getsemaní. Me sonreí, pero es que ¿alguien más quiere hablar antes de yo hablar? Quítenme el micrófono al pastor. Una sola palabra voy a decir. El mismo terreno circunstancial. Es la palabra correcta para entender lo que ella le acaba de explicar. Quiero que lo vean de esa manera. Nada más. Rapidito. En un huerto maldito. Dime. El primer Adán lo dañó, el segundo Adán lo arregló. No, Abel no. Adán. Yo entendía el primer Abel. No. Aquí no me pongas Abel por ningún lado, que Abel no tiene nada que ver con esto. El primero lo dañó y el segundo sí, lo a restauró. Jesús se le conoce como el segundo Adán. Si ustedes estudian Romanos y Corintios, es el segundo Adán. Y de un huerto maldito se va a convertir en uno fructífero. ¿Alguien no ha entendido? Miren, hermano, eso es importante entenderlo. Es importante entenderlo. Porque es bien lindo cantar Getsemaní, oró mi Cristo, pero entender la profundidad de la lucha espiritual. Jesús va a librar aquí una batalla espiritual. Y la va a librar, y yo escribí en mis notas, peor que el día de la tentación en el desierto. Porque ya sabía que le quedaba poco. Por eso son 3 prensadas. 3 prensadas. Wow. Vamos a los versos 33 y 34. Alguien que los relea para preguntar. Dígame, ¿alguna duda? Pregunta. ¿Quieres leer? ¿La persona que habló es que quiere leer? ¿Sí? No, tu mamá. Yo sentí como la voz de tu mamá. ¿Tú querías decir algo? No. Yo me lo inventé, está bien. Pero léelo. Yo leo. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Había agonía. Esto lo estoy discutiendo porque ya ustedes me lo trajeron. La agonía de que se iba a descomunicar momentáneamente ¿con quién? Con el Padre. El Padre iba a darle la espalda en el momento que el pecado de nosotros fuera sobre él en la cruz del Calvario. El consumado es de Jesús en la cruz se vence en Getsemaní.
no se vence en la cruz. El proceso de los latigazos de Jesús y de todo lo que vamos a estudiar no se vence en el camino. Se vence en el Getsemaní. Ahora vamos al verso 35. Ajá. Porque él tomó la... Sí, pero no hemos llegado cuando diga, hágase tu voluntad. Sí, no, está bien, perfecto. Pero tienes razón. Esa batalla espiritual, esa batalla, o sea, es bueno que lo traiga. Él tiene una batalla, es el Dios, es Jesús humano. Y entonces se le está revelando lo que viene, lo que ha de acontecer, la magnitud de lo que ha de acontecer. Y entonces él cae en esta agonía, en esta lucha. Quizás soy yo pensando, ¿verdad? Es que toda la vida su fuerza viene del Padre. Y es la primera vez que va a enfrentar algo que desconoce, porque se necesita fuerza, valor para enfrentar lo que viene. Y entonces, el Padre lo va a dejar. Por eso. Y lo dice claro, ¿por qué me has abandonado? Sentirse solo por primera vez. Es para tener esa lucha de no quiero que pase, no quiero que esto ocurra. No quiero que esto ocurra. Vamos al verso 35. Nadia. No me molesta. Mira, si adelantan algo, yo lo que hago es que vuelvo otra vez, le contesto y sigo otra vez y lo repetimos. Dale. Sin embargo, no se ve su carácter egoísta en la oración de Juan 17, donde está orando por nosotros y pidiéndole al Padre por nuestra salvación. Sí, no, Jesús nunca fue egoísta, porque él pudo haber dicho, mira, en Getsemaní él pudo haber dicho tranquilamente, mira, yo me voy, deja esto que se pudran en el infierno. Sí, total, yo no tengo por qué hacer esto. Y eso de que hay calderas más calientes y menos calientes, yo no sé, yo nunca he visto calderas en lo que he leído de Apocalipsis, pero mándalos todos para las calderas del infierno y yo me voy para el cielo. Tenía esa lucha espiritual. La tenía. Miren, la única ventaja, o la ventaja que él tenía, y me gustó esa, lo iba a traer, yo dije, si lo traigo, voy a seguir trayendo cosas. Me gustó la analogía que vi, la diferencia entre él y nosotros, es que él tiene un alma limpia, un espíritu limpio, un espíritu sin pecado. De hecho, la persona lo presentaba con 2 vasos de agua. Yo me lo imaginé. Y en unos vasos de agua echaba tierra y lo revolvía. Esa es nuestra vida. Pero la de él era transparente. Y por ser transparente es que estaba a la perfección y él decidió llevar nuestro pecado. Pero ante Dios nosotros somos agua sucia, que solamente nos limpiamos a través de la sangre de Jesucristo. O sea, éramos, pues yo quiero confiar que aquí todos hemos pasado por el proceso de salvación. Vamos al verso 35. Si me quedo cortar con algunas palabras, que yo sé que lo voy a tocar en otros textos y como que no me quiero adelantar, pero si me adelanto, no. Me gusta. ¿Quién me lo lee? ¿El 35? Dale. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible, pásase de él aquella hora. Ahí, antes de entrar, porque yo sé que lo que les llama la atención es pásase de esta hora, a mí lo que me llamó es que yo marco, esa no, pero las que tengo en casa las marco todas. La palabra postró. Él se postró para suplicarle al Padre, pasa de mí esta copa. Hermano, y no lo digo porque ahora vengan y se tiren aquí no, porque tú puedes estar sentado y postrado espiritualmente. Tú puedes estar de pie, estar humillado ante su presencia.
Tú puedes estar acostado y estar postrado, pero Jesús, siendo Dios, con el alma limpia, con su espíritu transparente, ante su gran lucha, se postró para buscar el oportuno socorro. Y a veces nosotros no podemos, bueno, yo a veces si me hinco puede que no me levante, pero no podemos ni siquiera humillarnos ante su presencia. En una de las, como estabas hablando ahorita del huerto, ¿verdad? Donde estaba Adán, cuando en esta frase dice se postró en tierra, y si vamos a Adán, de la tierra Dios formó al hombre. De hecho, ya que lo traes, si te das cuenta, la prensa de oliva, si quieren yo les paso el video. La prensa de oliva me gustó algo que nadie lo trajo, pensé que me ministró a mí, pero la primera es un hueco de 7 pies. No sé si es 7 pies o 7 centímetros, no creo que sean centímetros, yo creo. Y ese aceite va a caer directo a la tierra. Está en ese pozo. Y a mí eso me ministró. Me ministró porque ya Dios nos está hablando de cómo Él quiere ungir nuestras vidas, aunque seamos polvo. Y lo empecé a mirar desde que nosotros estábamos ahí en ese hoyo. Y el aceite, lo que pasa es que se supone que hable de Jesucristo, yo lo estoy diciendo en una predicación algún día. Ese aceite del Espíritu bajó para romper todo y darnos esa unción fresca a nuestras vidas. Ese hoyo éramos nosotros y el Padre permitió que el Hijo fuera prensado para que cayera en tierra la unción de lo alto. Todavía no hemos llegado ahí. Estamos en ese proceso. Ya mismo. Lo que pasa, por eso no lo quería traer, porque el aceite no es lo mismo que la sangre. Y entonces, no, todavía no hemos llegado ahí. Es que como vi el vídeo, yo pensé, acuérdate que el aceite en la Biblia es tipo del Espíritu Santo. Y él se va, pero manda otro consolador. Y según rompe la maldición de mi paisaje, según rompe la maldición en el Getsemaní, Él manda a alguien para que nosotros pudiéramos continuar el camino. O sea, Él aquí tiene la lucha, pero Él no nos va a dejar solo. Él no nos va a dejar solo. Lo que pasa es que Él aquí tiene que librar la lucha por nosotros. ¿Ok? ¿Dudas hasta ahora? ¿Alguien que quiera comentar? Pastor. Ajá. Que no nos debería sorprender que a nosotros también nos pasa por la piedra para purificarnos. Ay, por eso fue que yo el domingo hablaba del quebrantamiento. En el quebrantamiento. Es una piedra. Pues, ¿qué ibas a decir? Dale Palacio a Sadia. Tráelo. Que me es curioso cómo el diablo, sabiendo que él estaba en su carácter humano y que el Padre le iba a dar la espalda, no lo tentó. No lo tentó. No sé, no te podría decir eso porque nunca había visto ese ángulo. No te voy a mentir, nunca había visto ese ángulo. Pero acuérdate que él en el Getsemaní, todavía el Padre no lo había abandonado. El Padre lo abandona en la cruz. Todavía él está orando. O sea, en verdad ese ángulo nunca lo había visto. Pero tiene buen punto. Dele el pastor el micrófono.
que se lo tengo Es restringido. importante, bueno, no quiero decir nada, pero No, pastor, dígalo. a lo que estás diciendo es que es importante que exactamente en el proceso de Getsemaní está la canasta, donde se alberga la función de las prensadas. La canasta tiene la cobertura de Dios. Wow, que fue lo que yo estaba, fíjate. Pero no quiero decirle nada, es que No, quiero no, que no, ustedes no. mismos, porque ya lo llevan muy bien es con que ustedes. ahorita yo lo traje, que yo lo veía la canasta como la cobertura de Dios, pero no lo había asociado. O sea, caímos, aquí estamos todos para aprender. O sea, no lo pensé tan mal, don Vieque. Es que tengo una inquietud. No sé Gracias si a la Dios. forma como Jesucristo fue crucificado en la cruz de los 3 clavos, si eso tiene que ver, tiene alguna tipología con la forma de las 3 prensadas de la aceituna. No sé, o sea, tengo esa inquietud. Pero es que sí tiene 3. Es que pensé en la corona, sí tiene 3. Toda la numerología Sí lo en la tiene. Biblia tiene tipología. Ajá, termine, pastor. No, para que diga que sí, después vamos a hablar de eso, pero Porque lo que pasa es no que me voy a adelantar. Lo que pasa es que no he salido de Getsemaní y ya estoy resucitando. Esto no me molesta en verdad, porque eso indica que tienen hambre y que quieren aprender y que están estudiando. En verdad no me molesta. El maestro que le moleste eso, pues está mal. Yo tranquilamente le digo, no sé, como le dije a Sadia, tranquilamente. Pero tiene lógica, igual que los 3 días de Jonás en la barriga de la ballena. Todos tienen los 3 días de Abraham caminando hacia entregar a Isaac. O sea, tiene tipología. Todo eso va en una línea de pensamiento, en un hilo conductor. Todo eso va junto. Todo tiene una simbología. Sí, es que de momento me dijo 3 y vi la corona y yo digo, adiós, y el de la cabeza, pero la cabeza no tenía clavo, lo que tenía era la corona. Exacto. ¿Algún otro comentario? No hay comentarios, pues seguimos. Ok, vamos al verso. No, vamos a Lucas 22. Miren, Lucas tiene unos detalles que no los tiene ni Mateo ni Marcos. Y puede ser que ahí esté la contestación, parte de la contestación de lo que trajo Sadia. Vamos a Lucas 22 del 41 al 46. Donde yo estoy en el 23, 41. ¿Quién me lo lee, por favor, los 5 o 6 textos, 5 textos corridos, por favor? Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor con grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo, a causa de la tristeza, y les dijo: ¿Por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Los panas de Jesús, los partners, los que estuvieron allá y vieron la transfiguración, ¿qué estaban haciendo ellos? ¿Qué estaban haciendo? Durmiendo. Ellos dijeron, esta es noche serena, y decidieron dormir. Ahora, ajá. No sé si es algo ortográfico, pero me causa mucha curiosidad. Que aquí dice que quiero que tengas en cuenta la cuestión ortográfica. Pégate el micrófono. Es que no sé si es algo ortográfico. Pero dime el verso. Porque dice, los halló durmiendo a causa de la tristeza.
O sea, que ellos estaban tristes, si nos dejamos llevar por lo que dice ahí, como Pero están puestas las comas. Está bien, pero ¿cuál era la orden? Claro, Velar. sí, no. Velar. Entiendo que oraran. Ujú. Pero en ninguna de las otras versiones menciona como que ellos estuvieran tristes. Es cierto, tienes razón. En todas mencionan como que estaban dormidos, se quedaron dormidos, no prestaron interés. Pero aquí sí especifican que estaban tristes. Y en los otros no, exacto. Pero eso me llama la atención porque Sí. nunca se había mencionado. Espérate, te voy a contestar ahora. Lourdes quiere hablar y Sadia quiere hablar. Dios bendiga. Podría ser posible, como ellos siempre estaban unidos, al Jesús separarse en oración, se sintieron tristes porque, ¿verdad? Ese es un pensamiento de acá de Lourdes. Puede ser muchas cosas, sí. Pudo haber sido que ellos se sintieron tristes y por eso mismo se durmieron. Porque Que se pues, no era sintieran importante. solos, que se Exacto, que se sintieran sentían solos, abandonados en ese momento. Lo que pasa es que pienso yo que también ya ellos reconocían que él se iba. Acuérdate que ya él dijo, uno de ustedes me va a traicionar. Y ya él había dado una antesala de lo que iba a hacer también. A eso voy. ¿De dónde ellos venían? ¿De haber tomado qué? La cena. La cena del Señor. Ya Judas se había ido ¿a qué? A entregarlo. Ellos sabían que a Jesús le quedaba poco tiempo. Pero ante la prueba que se te avecina, no puedes dormir. Porque no lo vas a resistir. Porque eso todos salieron corriendo. Cuando miren, en el Getsemaní, Dios, el Hijo, está dando su batalla más grande, pero no se rindió en el sueño. No había visto el punto, pero tienes razón. En nuestras depresiones no podemos dejar que la tristeza nos venza y nos pongamos a dormir porque estoy triste. Que es es lo más que hace dormir. Se abrió la puerta de que salieron corriendo, de que no pudieron resistir lo que estaba ocurriendo. Si ellos hubiesen, miren, cuando usted esté triste, y de hecho, ellos salieron del aposento cantando, porque se cantaban unos himnos en específico, está entre el Salmo 116 y 118, se cantaban eso por el camino. Pero cuando se está triste, lo mejor que usted hace es adorar. Cuando la tristeza lo embarga y usted sabe que viene un momento de desolación porque Dios lo está avisando, tenemos que someter la carne al espíritu y velar. Porque Jesús venció, es que estoy llegando al final del estudio, Jesús venció la cruz porque venció espiritualmente en el Getsemaní. Ellos no vencieron su carne, se durmieron, que eran no eran su bodyguard, o sea, eran los que, fíjate que él se llevó a ellos tres, los otros estaban más lejos. Entonces, estos eran los que más comienzan. Por eso es que Pedro, yo entiendo que por eso Pedro por poco se va en el barco mar adentro y se vuelve a hundir, porque se dio cuenta de que había tantas señales y por él dormir, y vamos a ponerle en su tristeza, no vio la mano de Dios y no entendió el mensaje divino. No lo entendió. O sea, el Getsemaní, todos nosotros hemos pasado un Getsemaní. Digo, no a ese nivel, pero todos hemos tenido un Getsemaní. Y tenemos que vencerlo en oración. Ahora, por aquí viene, yo creo que fue la pregunta de Sadia.
que me gustó. Él no lo tentó, pero Jesús no estaba solo. Mira aquí, vamos al verso 43. Yo sé que voy a brincar un texto y después voy a volver al otro y voy a volver, no los voy a coger de corrido. Él estaba en agonía, mano, y por estar durmiendo no viste el ángel. Y se le apareció un ángel del cielo, ay bendito, si están más dormidos que los apóstoles. Y se le apareció, ¿para qué? Ok, el Padre todavía no lo había abandonado. Aquí podemos hacer inferencias. Podemos solamente hacer inferencias porque no lo dice, pero la protección del Padre estaba con él allí. En el momento de la copa de la ira, no. Por eso, pero la protección del Padre estaba ahí. Es muy posible que por eso Satanás, tú fuiste la que me hiciste la pregunta, es muy posible que por eso Satanás no se puede acercar. Hermano, donde está la presencia de Dios en su plenitud, el diablo no se puede acercar. Además, si seguimos infiriendo de lo que dice la Biblia, acuérdense que esto no está escrito en piedra. Esto es de lo que yo he aprendido y si seguimos infiriendo, para Satanás tocarlo, tenía que pedirle permiso a Dios. Míralo con Job, imagínate cuánto más con su hijo. Y a Jesús intentaron atacarlo en varias ocasiones para poder capturarlo y matarlo, y no pudieron tocarlo. Tengo las 3 citas, no las iba a tocar, pero si alguien las quiere apuntar, se las puedo dar para que usted lo estudie en la casa. No se las di a Gabriela, así que no te preocupes que ellos las van a buscar de asignación. Tienes Juan 8:59, son 4, me equivoqué por una. Juan 8:59, Juan 7:30, Juan 7:44 y Juan 10:30. Trataron de apresar a Jesús y no lo pudieron tocar. Y Jesús tenía que liberar en el Getsemaní la lucha. Por lo tanto, yo me imagino, esta es mi imaginación, ahí había un cerco protector sobre él, bien fuerte. Aunque él estaba en agonía, porque él sabía que en un momento el Padre le iba a dar la espalda y él tenía que ir a ese evento. Aparentemente iba a estar solo porque Dios no puede lidiar con el pecado, no puede. Y entonces él iba a llevar todo mi pecado, con el mío le da y le sobra, imagínate el de la humanidad. Entonces Dios tiene que quitar la vista, y esa era la agonía de Jesús, que el Padre lo iba a dejar aparentemente solo. ¿Alguien necesita que les repita los textos? Repito, sí, porque sé que los están copiando. Y así no tengo que contestar 500. Juan 8:59, Juan 7:30, Juan 7:44 y Juan 10:30. Ahora, cuando usted mira un detalle de Jesús que a mí me llamó la atención, que en eso por lo menos yo fallo, cuando más sentía la presión y más agonía él sentía, ¿qué hacía Jesús? Oraba más intensamente. Hermanos, cuando sintamos, porque yo me lo tengo que aplicar, la opresión del enemigo, no suelten los bártulos. No los suelten. Hay un ángel al lado tuyo consolándote y confortándote. Y como digo yo,
Yo sé que la gente me dice, la presencia de Dios, porque el ángel es ángel. Pero yo sé que la presencia de Dios está al lado de nosotros cuando estamos más en agonía. Cuando necesitas ese abrazo, cuando necesitas esa palabra sabia, cuando necesitas esa salida, cuando estás en agonía, no salgas corriendo de Getsemaní. No salgas corriendo de Getsemaní, porque vas a sentir a Dios confortando tu vida. Y vas a sentir, ¿por qué? Porque Él se hizo hombre para entenderte, para estar a tu lado, para sentir empatía. No hay situación que tú estés, digo, él no tenía que pagar casa, pero no hay situación por la que tú pases que Dios no la haya vivido en carne propia. Él no tenía de dónde recostar su cabeza, así que no tenía la casa ni el pagaré. Pero cuando tenía que suplir dinero, lo suplía o no lo sacó del pez y no sacó el dracma. Cuando no había alimento, no dio los panes y los peces. No hay situación que tú estés viviendo que no esté trazada en la Biblia. Y te estoy hablando de todas las situaciones. De todas. Porque cuando tú estudias la Biblia, tú te encuentras con cada situación. Vamos ahora al 42 de Lucas. ¿Quién me lo lee? Yo le dije que iba a estar brincando del tingo al tango. Sí, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lo primero que quiero es que me digan qué lucha tenía él ahí. ¿La lucha de qué? Ahí había una lucha mortal. ¿Ah? ¿Y eso se llama qué? La voluntad de él versus la voluntad del Padre. Si digo que no, yo voy a ser Dios y me voy para allá arriba, pero esa no era la voluntad del Padre. Hay una lucha acérrima de voluntades. Es Cristo hombre. Es Cristo hombre. No está en su cualidad divina. Está en su cualidad de hombre. Ahora, cuando habla de copa, lo que le dije se queda para la semana que viene. Cuando hablo de copa, vamos a Jeremías 25:15. Gabriel, tú tienes el micrófono, ¿verdad? Léelo, porque es que está todo el mundo buscando el texto. Porque así me dijo Jehová, Dios de Israel, toma de mi mano la copa del vino de este furor, y da a beber de él a todas las naciones a las cuales yo te envío. Isaías 51:17. Despierta, despierta, levántate, oh Jerusalén, que bebiste de la mano de Jehová el cáliz de su ira, porque el cáliz de aturdimiento bebiste hasta los sedimentos. Por si alguien no lo sabe, cáliz y copa es lo mismo. Cuando Jesús está hablando de la copa, está hablando de la ira que se supone que nos correspondía a nosotros. O sea, en aquella copa que él dice, dame de beber de esa copa, está hablando de todo el furor que Dios tenía a consecuencia de que el hombre había pecado en el Edén.
Y toda esa ira, Jesús la iba a llevar por nosotros, para que nosotros pudiéramos estar en reconciliación con el Señor. Es justicia divina. Era el castigo, de hecho, lo cantamos y está en Isaías, el castigo de nuestra paz fue sobre él. No es una copa de vino burbujeante y vamos a celebrar, porque la Biblia también te habla de copas de prosperidad, pero cuando te está hablando en el huerto del Edén, de Getsemaní, te está hablando de la copa de la ira de Dios. Y toda esa ira se vio en la cruz. Hasta aquí. No he terminado en Getsemaní. Nos quedan cosas de Getsemaní todavía, que fue parte de lo que nos trajo Juan al principio. Hasta aquí. Lo voy a hacer diferente hoy. ¿Qué entendieron? ¿Alguien que me diga qué entendió hasta ahora, qué aprendió de Getsemaní hasta ahora? Necesito 3 voluntarios para estar segura que hemos entendido. No me cambien los rostros ni miren para abajo, porque eso me va a indicar que tengo que volver a empezar la semana que viene. Y hasta ahora, ¿qué aprendiste hoy del Getsemaní? Voluntarios, se despegue el avión. Pronto. Primera llamada, voluntario. ¡Ay, qué bueno! Ella quiere hablar. Ella guardó la Biblia para prepararse y manifestarse. Olivo. Es que me voy más allá porque el olivo, pues discutimos lo del árbol del olivo, de lo cerca que tenía que estar la semilla del tronco también. Entonces, se ve como es molido todo, ¿verdad? Ese fruto se daña después de tanto cuidarlo. También entonces Jesús es molido con todos los golpes que recibe y con toda la carga que lleva. Es donde empieza, pues, como la gente dice, la cruz, el sufrimiento de Jesús en Getsemaní, y el aceite con que nos purificamos, tipología, ¿verdad? Pues también viene de Getsemaní. Que su victoria comienza en Getsemaní. Y que eran 3, no 4. Dale, ¿alguien más? Apolo. Es que todo el proceso que él pasa en Getsemaní, él es bajo la voluntad del Padre. Pero si le dice, Padre, si quieres, pásame esta copa. Le dice, Padre, no, dice, no, pues pásala, no, es si quieres, que se haga tu voluntad y no la mía. O sea, todo es bajo la voluntad del Padre. Ok, de lo aprendido, ¿qué podemos aplicar a nuestras vidas? Ajá. La idea de Polo, que esa desobediencia en el huerto del Edén, que separó esa relación, la obediencia del Hijo de Dios, siendo Rey de Reyes, tuvo que obedecer y someterse, pues restauró esa relación. ¿Cómo lo aplico a mi vida? Sheila. Que cuando enfrentemos nuestro Getsemaní, nos mantengamos en oración. Aunque sea intenso. Aunque sea intenso. ¿Quién más me puede decir qué aplica del Getsemaní, del ejemplo que Jesucristo nos dio a su vida? Sé que nunca lo había hecho así, pero si no lo hago así, no. Que la victoria va a ser un proceso. Eso es así. La victoria es un proceso. ¿Alguien más? Ya me bajaron cabeza, me dijeron que sí, bajan cabeza, no quieren hablar, no hay ningún problema. Nadie más. Es que no quiero dejar a alguien que en verdad quiera hablar. Dale. La misma que yo estaba haciendo. Yo puse que Jesús venció porque en Getsemaní venció la batalla espiritual, que hablamos de la oración, y por eso recibió, ¿verdad?, el ángel del cielo que lo fortaleció, versus los discípulos que no vencieron espiritualmente
porque se durmieron y no recibieron, ¿verdad?, esa fortaleza. Ok, Eso fue lo que yo... quédate ahí, ¿no? Está perfecto. ¿Cómo aplicas eso a tu vida? Pues como Es que si Jesús- estudiamos la Biblia y no nos los aplicamos, no lo digo sí, por me ella. aplico, o sea, Ajá. para vencer espiritualmente o vencer esas batallas, tengo que estar conectada en oración. Fíjate el micrófono. No, es que me- Está bien, te lo aplicaste. Está bien, no hay problema, Gabriela. Coge el micrófono Gaby. No quiero dejar a nadie que quiera hablar. Si hay alguien que quiere expresar algo, tenemos medio minuto. No voy a mandar más nadie así a dedo. Pero si alguien quiere hablar, decir cómo eso lo aplica a su vida, este es el momento o calle para siempre. Ok, van a callar. Ok. Bueno, pues yo pienso, o sea, yo creo en mí que antes de cada situación que nosotros tengamos y situaciones, procesos, los que tengamos que pasar, si nos sometemos en oración, en una oración intensa, como dice ahí que Jesús pasó, pues la oración eficaz del justo puede mucho. Así que eso es. Amén. Amén. Jesús fue a Getsemaní para romper la maldición que había caído en la tierra. Eso lo vamos a discutir la semana que viene, junto con la sangre que cae del rostro de Jesús. Nos ponemos en pie. Señor, hoy quiero darte las gracias. Gracias porque tú venciste, nosotros podemos vencer. Gracias, Señor, porque decidiste llevar el castigo de nuestra paz sobre ti. Gracias porque entraste a ese Getsemaní para que cuando nosotros vivamos nuestro Getsemaní, sepamos que tú estás con nosotros como poderoso gigante. Que al igual que los ángeles te confortaron, tú mandas ángeles a confortarnos y a levantarnos, aunque no los veamos, Señor. Que tu presencia y tu gracia están en nuestros hogares de forma especial. Y tú eres el Dios que nos abrigas, nos abrazas, nos levantas y nos restaura. Señor, nos estás trayendo enseñanzas de ti. Estás abriendo nuestro entendimiento para conocerte, porque tú quieres que te conozcamos. Yo te pido, Señor, que nada ni nadie pueda robar esta enseñanza. Que la semilla haya caído en terreno fértil, Padre amado, y que todos podamos entender cuán importante fue el que tú fueras a Getsemaní, Señor. Porque allí comenzó nuestra salvación. Dios mío, abrázanos y graba esa palabra en nuestros corazones y que sean corazones tiernos a tu voz. Hemos orado en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Denle un aplauso al Señor. Ahí, Isaías 51:17, busque la asignación. ¿Qué significa el cáliz de la ira? Porque eso se lo va a tocar en la próxima clase y usted tiene que saber la importancia suprema de eso. Porque en esencia, se lo voy a anticipar, está nuestra salvación ahí. Pero quiero que usted penetre en eso, porque no quiero hablar de mucha teología, pero quiero que lo penetre para su propio conocimiento. El cáliz de la ira. ¿Qué significa el cáliz de la ira? Y búsquelo con entendimiento de que ahí está nuestra salvación. Señor, te damos gracias en esta noche y ayúdanos, Padre, a cada vez entender mejor tu palabra, que nos transforme a la imagen y semejanza tuya. Que podamos entender que solamente en ti está nuestra salvación y que nuestra salvación no tiene sombra de variación alguna, porque tú nos perdonaste, tú nos libraste, tú nos sanaste y no hay pecado que a través de ese cáliz de la ira nos sea expiado. Así que por eso, Señor, tenemos la salvación en ti cuando hacemos las cosas a tu manera y forma, en obediencia rendidas a ti, para hacer frutos agradables a ti, de tal manera que seamos el culto racional hacia ti, en adoración, en espíritu y en verdad. A ti daremos toda gloria y toda honra, porque tú y serás por siempre y para siempre y por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios les bendiga. Nos vemos ahorita.